El destino de Joe Biden parece sellado, escrito, pónganle el título que quieran. Que Kamala Harris insinúe estar apta para gobernar en una entrevista con Wall Street Journal no es mera casualidad, señores, para nada. Joe Biden, quien parece no darse cuenta de la realidad que lo rodea, empezó su campaña presidencial en TikTok, algo que es muy irónico porque no olvidemos de dónde es esta plataforma, ¿no? Saludo para China. En fin, para hablar de estos asuntos, estos detalles, de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que para muchos es una caída inminente, que está en este momento Washington descabezado, dicen, con la situación actual, con el contexto actual y con un Joe Biden que se ve cada vez más débil. Se encuentra con nosotros Ariel Umpierres, un invitado de lujo que ya es amigo de la casa, con quien conversaremos. Él es analista, geopolítico, historiador, maneja estos asuntos al revés y al derecho. Ariel, un honor y un gusto que estés con nosotros nuevamente. Un placer, Enzo, un placer, claro que sí, para comentar qué pasa allí en el norte. Perfecto. La pregunta del millón, muchos se estarán diciendo, ¿estamos ante la caída definitiva de Joe Biden? ¿Es que Kamala Harris le ha mostrado elegantemente la puerta de salida? ¿Cómo interpretas tú este escenario tan convulso, Ariel, de estos últimos días, estas últimas horas? Sí, lo de Kamala Harris, bueno, en realidad no sorprende en esa dirigencia política. Están todos peleados con todos, todos contra todos, siendo que además ese ticket Biden-Kamala era el menos popular en las elecciones pasadas entre los demócratas y entre el pueblo norteamericano. Recuerdas que en aquel momento, en el momento de las primarias, estábamos en plena pandemia, en fin, era un momento muy especial, pero quien mejor posicionado estaba, por lo menos popularmente, era Bernie Sanders, el izquierdista dentro del Partido Demócrata, y otros candidatos. Biden estaba, no sé, en 7 puntos de preferencia, y Kamala, nada, había caído por el suelo. Pero claro, había que consolidar a un ticket ganador, por lo menos alternativo frente a Trump, y que estuviera dispuesto ese ticket a hacer lo que el Estado profundo de Washington quería hacer, que después terminó siendo la guerra de Ucrania, el conflicto con China, la pelea con Europa y ahora lo que está pasando en Israel. Es decir, el Partido Demócrata es súper guerrero, en fin, es el imperialismo norteamericano personalizado, personificado. Y para eso Biden-Kamala encajaban perfecto. A tal punto que ni hicieron campaña, Biden desde su propia casa, el basement, el sótano de su casa, haciendo videos y demás, y Kamala cayéndose en las encuestas rápidamente. Eso fue hace casi 4 años atrás. Y ahora un gobierno calamitoso, el gobierno de los Estados Unidos es calamitoso, desde ya internacionalmente. Ha hecho todo lo que no debía hacer en función de los intereses de los Estados Unidos, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero también internamente ha sumido o ha continuado con ese empeoramiento de la situación económica, social, enfrentamiento dentro de los Estados Unidos, al punto de que la población, incluso los que simpatizan con el Partido Demócrata, dice, otra vez este señor que habla con fantasmas, que se pierde y confunde fechas, personajes, etcétera. ¿Cómo puede ser este el comandante en jefe del ejército más poderoso del planeta? Y por otro lado, un Trump que cada vez que lo acusan de algo y lo quieren marginalizar, sigue aumentando en las encuestas las preferencias del público. Para responder a tu pregunta concreta, Enzo, yo creo que sí, que el Partido Demócrata, a mí me sorprendió, debo decir la verdad, que cuando él dijo Biden que iba a ser candidato, lo tomé como bueno, nada, y que el partido iba a buscar algún candidato alternativo. Se barajaron varios nombres, etcétera. Y no apareció y no se hizo, y bueno, es el candidato. Yo no sé si, como Kamala de alguna manera dejó entrever, no el Estado profundo, el que maneja realmente el gobierno de los Estados Unidos allí en Washington, no procederá a algún tipo de impedimento físico de este hombre, que le suceda algo, alguna operación, alguna cosa, algo, porque evidentemente no va a ganar las elecciones, no es un candidato, no lo fue nunca, menos lo va a hacer ahora,
y un Trump que sigue creciendo y creciendo. Entonces, yo creo que sí, el Partido Demócrata en estos términos, en estas condiciones, se enfrenta a una gravísima crisis que ya la está viviendo desde antes, hay que decir la verdad, desde la salida de Obama, ya el final del gobierno de Obama, todo lo que hizo Obama, sobre todo en su segunda gestión, dejó mucho que desear y bueno, con la llegada de Trump y el pasaje de Trump y demás, yo creo que le ha acabado la tumba al Partido Demócrata por un tiempo. Aquí nadie se muere definitivamente, Enzo. Claro, claro. Y esa es la pregunta que también muchos se hacen, ¿no? A estas alturas, encontrar un candidato cuando falta menos de un año, pensando en esta rivalidad con los republicanos, pareciese casi imposible, ¿no? O sea, replantear ahora mismo, construir una figura a partir de esto que está ocurriendo, va a ser casi una tarea titánica e imposible de ganar. Totalmente. Por eso lo de Kamala es, bueno, es una aventura, lo dijo ella, lo insinuó ella, que podría ser, pero no es un ticket ganador. Kamala no es ganadora. Lo sacamos a Biden, supuestamente o posiblemente, y la ponemos a Kamala. No, no. Y como tú dices, las campañas políticas en los Estados Unidos son muy largas, muy extenuantes, muy costosas. No se hace eso en 8 o 9 meses, que es lo que queda en realidad por delante para las elecciones de noviembre. Yo lo veo que la élite política de los Estados Unidos, por la información que voy teniendo, es que se ha resignado a la llegada de Trump. Hay que ver qué sale de eso, ¿no? Sí, ese es un escenario, digamos, una predicción en la que muchos coinciden. La llegada de Donald Trump al poder, que es casi imposible que no gane las primarias, y es casi imposible que quede inhabilitado. Eso está clarísimo. Y a partir de eso, a partir de este escenario en el cual Donald Trump volvería al poder, uno se pregunta, y Ariel, si es que los tambores de guerra suenan con más fuerza, o es más bien Donald Trump una opción que va a suavizar este escenario. Porque recordemos de algo de lo que se jactaba Donald Trump hace algunos meses, es que en su gobierno no se impulsaron nuevas guerras. Sin embargo, entendemos que él va a llegar en un momento en el que hay se vive una convulsión, ¿no? En Europa, en Medio Oriente, incluso ya hasta se empieza a vincular al Comando Sur con Sudamérica, obviamente, donde más iba a ser. Entonces, en este escenario uno se pregunta, la llegada de Donald Trump, ¿cómo va a mover este rompecabezas, este tablero geopolítico? Ya con un Trump casi, entendemos que la victoria se le vaya de las manos, sería muy, muy raro, pero ya en este escenario, tú, Ariel, ¿cómo vislumbras este panorama, al menos en este terreno que tiene que ver con los conflictos que se viven hoy en el mundo? Bueno, recordemos que más allá de toda la mitología que las series de televisión de Netflix o de Hollywood nos han metido en la cabeza a lo largo de décadas, el presidente de los Estados Unidos es un hombre con bastante limitado en su poder. O sea, no es, te diría, presidentes europeos tienen más poder que él a la hora, sobre todo, de tomar decisiones y decisiones estratégicas como pueden ser guerras y demás. Quiero decir con esto que más allá de todo lo que se dice de la mitología, está muy comprometido, muy atado a otras decisiones. En todo caso, los demócratas le van a dejar, y cuando digo los demócratas estoy pensando en los neoconservadores, en Victoria Nudelman, Jack Sullivan, Susan Rice, Elliot Abrams, en fin, todo ese grupo de sionistas además, que muy comprometidos a favor de la masacre que está cometiendo el Estado de Israel, esa gente le va a dejar bombas allí, bombas de explosión retardada a Trump. Es decir, le va a dejar conflictos muy latentes, como estos que tú acabas de mencionar, más otros. El tema con China es un tema gravísimo, donde estarán, ya digo, prontas para explotar una serie de granadas, puntos donde el propio Trump pueda pisar, que no era el escenario en el 2016-17 cuando llegó en su primera gestión. No era tan grave,
Es más, Estados Unidos se estaba retirando de las grandes zonas de conflicto como era Afganistán, Irak, Medio Oriente y demás. Acá no, acá estamos en plena avanzada y con una Europa atlantista también desafiante y envalentonada y guerrera también. Por eso, las cosas no necesariamente tienen por qué repetirse. Si no entró en una guerra, necesariamente no deba entrar ahora. No lo sabemos. En todo caso, creo que sí hay un escenario de muchísima conflictividad. Él ha dicho el día de ayer, Trump, o hace 2 días, que volvió a repetir lo que ya había dicho en el 2017, creo que fue, en su primera reunión frente a los países de la OTAN. Dijo, el que no paga, país que no paga por la OTAN, refiriéndose a los europeos, si no pagan por su seguridad, Estados Unidos ya no les va a seguir pagando su seguridad. Hace 70 años que estamos en esto. Lo cual para el mundo es un buen signo, porque digamos, lo que hizo Biden fue poner más dinero y más dinero. Bueno, lo acaban de aprobar los senadores en el día de hoy o de ayer, una partida mayor para Ucrania, para Israel, etcétera, etcétera. Pero la conflictividad está latente y como decía un amigo el otro día, Roberto de la Madrid, mucho no cambia y menos para América Latina, un presidente u otro, que sea Trump o que sea Biden, claro. No hay muchos cambios, ¿no? Enzo. A eso justo quería llegar yo, Ariel, porque seguramente sí, pues hay muchos latinoamericanos que están vinculados a lo que va a ocurrir en Estados Unidos con la llegada de un nuevo presidente. Insisto, para mí es muy claro, creo que no es que tenga una bola de cristal, o sea, basta leer un poco el panorama político para entender que sí, pues los demócratas prácticamente tienen una derrota asegurada para las elecciones. Pero claro, para América Latina, Ariel, tú mencionas que no habría un cambio tan contundente. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? O sea, la llegada de Donald Trump, ¿por qué no variaría un poco esta situación actual que se vive? Bueno, yo he vivido muchos años en Washington y trabajando allí muy cerca de la administración. Y debo decir que lamentablemente para las administraciones norteamericanas, América Latina es el último de los problemas. Es decir, la atención que le puedan prestar a América Latina es mínima frente a los temas internacionales más importantes. Para Washington lo más interesante o lo más importante es México, obviamente es México. Allí, sobre todo con esta nueva estrategia de instalar empresas allí, el near sourcing, ¿no? Esto de poner empresas que estaban en China o en sudeste asiático, empezar a localizarlas o relocalizarlas allí en el México, en el norte de México, empresas de tecnología, manufactureras, etcétera. Y eso sí es importante para los Estados Unidos. De México para abajo, bueno, el tema de la droga, pero es un tema que ellos de alguna manera alientan, manejan, lo van graduando según los intereses. Y el tema migratorio, pero también el tema migratorio es muy demagógico. Estados Unidos necesita inmigrantes y a su vez hace política con eso, los sectores más conservadores, qué barbaridad los inmigrantes, pero los necesita los propios agricultores norteamericanos, las industrias norteamericanas. Dicen, si no tenemos latinoamericanos que vengan a trabajar aquí, no tendríamos mano de obra suficiente. Necesitan que alguien pague los impuestos, pague las pensiones, más allá de que muchos puedan trabajar de manera ilegal. En fin, América Latina es realmente un tema, y si hablamos de América del Sur, no hay nadie que se ocupe. Es más, a veces van los presidentes o ministros latinoamericanos allí, sobre todo van por el tema de la deuda externa para pedir ayuda en la negociación del FMI, y los atiende algún funcionario, sí, pero... Y si se reúnen con el presidente Biden, dicen discursos, pero no es para nada y nada va a cambiar con respecto a la política hacia América Latina, ya sea un presidente u otro. La cuarta flota, creo que es, la del Comando Sur, la con base en Miami, va a seguir cumpliendo su función de control y supervisión. Y nada más, en un momento se preocuparon porque algunos países como México, Perú, Brasil también podían tener mucha presencia china, de empresas chinas, pero no es un tema que les preocupe, lamentablemente, ¿no? Sí, correcto, correcto, Ariel. Es bueno que tengamos esta teoría y que podamos precisamente aclarar al público cuál es el panorama, porque sí, pues hay muchos de nuestros oyentes que nos ven desde Estados Unidos, nuestra audiencia, nuestro público,
nos ven desde Estados Unidos y muchos de ellos claramente, y empiezan a poner en un balance, ¿no? Demócrata, republicano, pero tal y como tú lo expones, pareciese que las políticas son sencillamente en un mismo lineamiento. Bien, Ariel, ya que estamos por concluir esta entrevista y agradeciéndote siempre por tu disponibilidad, me gustaría que hagamos una conclusión, una reflexión, Ariel, sobre estos acontecimientos, porque entiendo también, hay muchos de nuestros suscriptores que se preguntarán, tal vez, claro, con la llegada de Trump, quién sabe, se endurezcan las políticas antimigratorias, tal y como está pasando con algunos gobernadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión, Ariel, para nuestro público que nos observa en estos momentos? Sobre todo para los que viven en Estados Unidos. Seguramente sí, ya en aquel momento cuando la primera presidencia cambió un poco la tónica. Me decían que se notaba en las entrevistas en los consulados para solicitar visas, en el otorgamiento de visas, pero los demócratas también ponían a niños en las jaulas allí en la frontera. Tampoco es que es blanco o negro, noche y día, uno bueno y el otro malo. No es así. Hay mucha demagogia en eso. Pero bueno, en esto el presidente AMLO de México ha sido muy claro. Ustedes nos necesitan, nosotros los necesitamos a ustedes, hay mano de obra latinoamericana que quiere ir a trabajar a México. Y no sé quién fue que lo dijo, no sé si fue AMLO, no estoy seguro, que dijo esto que me pareció una frase brillante. Dice, ¿cómo quieren que nosotros aceptemos la relación con ustedes cuando nuestros ciudadanos de Latinoamérica van a trabajar a su país y a aportar valor y a cubrir funciones que ustedes no quieren cumplir allí, trabajos en América Latina, y que los querramos cuando después ustedes vienen a América Latina con soldados y armas, como es el caso, lo mencionabas, del Comando Sur, que ahora está con presencia en Ecuador, bueno, Colombia se ha reducido, hostigando a Venezuela, hostigando a Cuba, hostigando a Nicaragua. Parece un diálogo difícil de mantener. Nosotros mandamos valor, que son nuestras personas, que son pacíficos, que son buena gente, que quiere trabajar, que quiere aportar valor, que quiere salir adelante y generar riqueza en tu país, y tú me respondes mandándome, ya digo, buques de guerra, submarinos, marines, soldados, bases militares. Este es el mundo que esta gente todavía no entiende que ha cambiado y que está cambiando y que va a terminar de cambiar. En ese escenario, Trump o Biden son lo mismo, sutiles diferencias, pero que no cambian a la hora de ellos abren las puertas cuando más necesitan mano de obra, y cuando no necesitan, gobierne quien gobierne, cierran la frontera o tratan de cerrar. En fin, no nos podemos prestar a esa demagogia. Lo terrible de todo esto, y en esto siempre apelo a los dichos del J, fundador de Prensa Alternativa, que es que más allá de estar atentos a qué cambios hay en el norte, deberíamos estar más atentos a fortalecer nuestras cualidades, nuestra gobernanza en América Latina, a fundar realmente esa patria grande que necesitamos, y que no estemos dependiendo de las migajas o de la buena o mala voluntad que se les ocurra a estos puritanos extremistas del país del norte, que podamos ser lo que siempre fue América Latina. Pensemos en los grandes imperios, en las grandes civilizaciones, y no hablemos de Perú, que bueno, es toda una historia, y que estos señores llegaron allí muertos de hambre, esos colonos fanáticos, puritanos, y terminaron masacrando indios y demás. O sea que ellos nada bueno nos van a dar a nosotros, nada bueno. Enzo, esta es mi conclusión. Muchas gracias, Ariel. Ha sido un honor conversar contigo, por supuesto, siempre dándonos estas miradas tan importantes para nuestro público, para nuestros ciudadanos de la Patria Grande. Te agradezco, Ariel, nuevamente al público, invitarlos a que sigan tu canal, por favor, Ariel, invita a los que te puedan ver. ¿Dónde te encontramos? Claro, claro. Bueno, Enzo, siempre un placer mandar un abrazo al J. Aquí, mira, Ariel Unpierres, Geopolítica, eso es en mi canal de YouTube, o Geopolítica Ariel Unpierres, cualquiera se organice como quieran. Allí estoy siempre poniendo contenidos y analizando la realidad
pero siempre es un placer con Prensa Alternativa y contigo, Enzo. Un abrazo entonces, un saludo a Abrazo los para ti. seguidores. Saludos, Ariel, y bueno, un gusto, por supuesto. Si el video les gustó, no se olviden, por favor, darle me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Un honor, Ariel, nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta luego.